La extinción de especies es uno de los principales problemas del mundo globalizado. Los ecosistemas han sufrido la desaparición de muchas especies y una disminución importante en las poblaciones del resto. De hecho, los lugares que conservan mucha biodiversidad son actualmente un poderoso atractivo para miles de turistas de todo el mundo. Uno de los grupos más afectados por la extinción son los grandes predadores, como el yaguareté. La desaparición del yaguareté en la Argentina siguió el camino de muchos otros mamíferos. La transformación de la llanura y la expansión de la frontera agrícola a zonas boscosas, el aumento de la población humana, los conflictos con el ganado doméstico y la caza furtiva fueron factores determinantes de su desaparición. Que el yaguareté está pasando una situación bastante crítica en el país. Sufrió históricamente una retracción muy grande, ha quedado relegado a muy pequeñas áreas que están en el norte del país y estimamos en este momento que hay menos de 200 ejemplares silvestres. En los esteros del Iberá, los yaguaretés se extinguieron hace más de medio siglo. El último ejemplar conocido fue cazado hacia 1950. Pero en Iberá también desaparecieron otras especies como el lobo gargantilla, el tapir, el pecarí de collar y el oso hormiguero. Hacia la década de 1970, la caza comercial desmedida había transformado a los esteros en un gigantesco humedal casi sin grandes mamíferos. En 1975, el zoólogo George Schaller, famoso por sus estudios sobre el gorila y el tigre de Bengala, sobrevoló los esteros, relevando ciervos de los pantanos. I came in 1975 because I was doing marsh deer surveys in Brazil, and I wanted to see what's here. And so it was great hospitality. Local ranchers flew me around, and local people gave me information. And so we flew about 1,000 kilometers over the Iberá, and I saw only 17 marsh deer. And I thought, that is a very low number for this big, beautiful marsh. Of course, it was not a complete count, but they obviously were very rare. En 1983, el Iberá fue declarado Reserva Natural Provincial. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar, y 3 décadas después, la situación que observa Schaller en la reserva es muy diferente. Then, with great foresight, Corrientes established a provincial reserve in 1983. And that's a wonderful step that the province shows this kind of concern for conservation. But now I come back, and it makes me feel good. There's been a real effort made to protect the Iberá and its marsh deer, and I am told that it varies what I'm told. Some say there are 5,000 marsh deer, some say there are 8,000. Well, no matter what, it's wonderful that they obviously have increased greatly. La recuperación de ciervos y otras especies fue producto de la decisión de los correntinos de crear la Reserva Iberá. Pero aún faltaban otras especies. Como parte de su esfuerzo por restaurar el ecosistema, Conservation Land Trust trabaja desde hace años creando poblaciones de especies extinguidas en el Iberá. El programa de reintroducción del oso hormiguero cuenta con 30 animales libres, 12 de ellos nacidos en Corrientes. Paralelamente, la creación de una población de venado de las Pampas es un éxito, con 20 venados liberados y 18 nacidos en el interior de la reserva. Sin embargo, el Iberá sigue necesitando su predador tope, el yaguareté. Esto tiene una importancia singular en la restauración ecológica de la reserva.
Cuando desaparece un gran predador, se producen enormes cambios en el ecosistema. Los desequilibrios generados por la proliferación de herbívoros y el aumento de los predadores medianos resultan en una degradación de la flora y de la fauna y en una disminución de la biodiversidad. Un predador tope es el regulador necesario para mantener el buen funcionamiento del ecosistema. Luego del éxito obtenido con el oso hormiguero y con el venado de las pampas, Conservation Land Trust se propuso el mayor desafío: restaurar una población de yaguaretés en los esteros de Iberá. Entonces, nuestro objetivo es muy sencillo en realidad. Es crear un gran parque nacional dentro de la cuenca del Iberá, siendo este el segundo humedal más grande de América Latina y un lugar importantísimo para la biodiversidad. Si nosotros queremos dar un parque nacional que sea completo, que sea de verdadera calidad, debe tener todas sus especies de fauna. Y en ese sentido, ¿por qué es especial el jaguar? Porque es el máximo depredador, es la garantía de la integridad ecológica del futuro parque nacional. La restauración de poblaciones de grandes felinos cuenta con muy pocos antecedentes en el mundo. De hecho, sería el primer proyecto que lo haría con yaguaretés en América. Por ese motivo, para diseñar el proyecto, era necesario convocar a especialistas en yaguareté y en recuperación de felinos. Lo que tenemos ahora es un grupo de asesores externos increíble, que ha ido creciendo cada año y que nos da mucha seguridad y mucha confianza en que, primero, no estamos solos y, segundo, no estamos haciendo ninguna locura que hayamos decidido nosotros solos. Al grupo integrado por los científicos que investigan al yaguareté en Misiones, Agustín Paviolo, Carlos De Angelo y Mario Di Vitetti, se sumaron expertos de otras zonas de Latinoamérica. Entre todos, definieron la estructura del proyecto desde sus orígenes. Para restaurar una población de yaguaretés son necesarios 3 elementos fundamentales. Por un lado, debe existir un área natural extensa, segura y con presas disponibles. Para determinar si Iberá cumplía con este requisito, se convocó al biólogo Carlos De Angelo. El yaguareté es un gran depredador y necesita esencialmente 2 cosas. Una, presas para comer, y otra, refugios que le permita acechar a sus presas para cazarlas. Entonces, por un lado tenemos que saber eso. O sea, ¿existe hoy en la reserva Iberá un hábitat suficiente para sostener yaguareté? Y otra cosa que necesita el yaguareté aquí es un lugar seguro. O sea, que un esfuerzo de reintroducción no sea en vano, de que al poco tiempo las mismas cosas que extinguieron el yaguareté años atrás vuelvan a eliminar la población que reintroduzcamos. Durante un año, Carlos realizó relevamientos aéreos para obtener la información. Los resultados indicaron que el Iberá tenía abundancia de presas y a la vez una enorme área disponible y segura para dispersarse. Además, el estudio permitió determinar el área núcleo que reunía las mejores condiciones. Pero tener hábitat disponible es solo uno de los aspectos importantes. Otro requisito es que el programa debe tener aceptación social. Como parte de la investigación previa, Flavia Caruso desarrolló un estudio de percepción sobre el yaguareté en la capital correntina y en las localidades del Iberá. A través de 450 encuestas, Flavia encontró que la sociedad correntina se sentía orgullosa del yaguareté y de su retorno. Es algo que a uno le emociona ver un animal así, es lindo ver, a uno le gusta. Los resultados obtenidos de las entrevistas fueron inesperados por nosotros. La predisposición de la gente fue a favor casi en un 100%, independientemente de la ocupación de cada entrevistado. Los estudios mostraban una gran afinidad social por la especie. Además, había un hábitat adecuado y seguro. Pero restaurar una población de yaguareté es un proceso complejo que requiere tanto la experiencia como la capacidad de desarrollar métodos completamente nuevos.
el proyecto logró reunir un equipo de asesores experimentados. Biólogos, veterinarios, ingenieros, junto a especialistas en manejo de especies amenazadas, fueron diseñando un plan sólido y solvente para llevar adelante. Cada visión fue integrada en un programa de actividades basado en el conocimiento de la especie y en las posibilidades de su conservación. Desde sus trabajos precursores con Schaller hace 4 décadas, Peter Crawshaw sigue investigando a los yaguaretés sudamericanos. Peter cree que este proyecto representa un desafío experimental y que tiene buenas posibilidades. Es uno de los principales aliados porque reconoce que serviría de modelo para otras experiencias. Ver se a população consegue se estabelecer. Uma vez que haja hábitat adequado e populações de presas disponíveis que garantam uma subsistência para a espécie, ela deveria se restabelecer. E nesse processo de aprendizado que forçosamente nós vamos ter que passar, obviamente nós vamos aprender sobre como a população vai se comportar. E isso que nós vamos aprender vai poder ser usado em outras áreas geográficas também, onde a população da espécie esteja em risco, né? Astrid Vargas, reconocida internacionalmente por su trabajo con el turón de patas negras y con la recuperación del lince ibérico, el felino más amenazado del mundo, se integró al proyecto compartiendo las inquietudes de Peter. Es un proyecto pionero, es la primera vez que se reintroduce jaguar en el mundo y la idea fundamental es recuperar un ecosistema pero a la vez aprender, y si aprendemos a reintroducir jaguar en el Iberá, tenemos un modelo para poder reintroducir jaguares en otras zonas y crear otros núcleos poblacionales que sirvan para conectar y mejorar la población de jaguar a nivel mundial. El proyecto se basa en la reproducción de animales en cautiverio, en amplios corrales construidos en el campo. La idea es que las crías nacidas en Iberá puedan ser liberadas oficialmente en Corrientes o en otras provincias de la Argentina. El armado de los corrales demandó un trabajo previo de fabricación de los postes. Los 1.500 caños de acero fueron cortados y soldados en la localidad de San Miguel por un equipo de trabajadores locales coordinados por el guardaparque correntino Pascual Pérez. El desafío era enorme y la meta parecía lejana. Era como que estábamos todos alineados y encaminados, tenemos que hacer eso y tenemos que llegar a fin de año con todo esto cortado, soldado, con las TES armadas, y así fue, logramos eso. Creo que la gente respondió en ese sentido y entendió para poder llegar a ese objetivo. El traslado por agua representó otra fuente de dificultades. Empleando una balsa y varias lanchas, Pascual organizó el transporte de 150 toneladas de material a la isla de San Alonso a lo largo de 8 semanas. A su vez, desde el puerto de la isla hasta el sitio seleccionado, se llevó el material en un carro tirado por bueyes, un sistema de transporte casi desaparecido en la Argentina. La construcción de los corrales debió esperar a que llegara la estación seca. El diseño realizado por el ingeniero Pedro Friedrich debía responder a pautas estrictas de manejo y seguridad, más aún teniendo en cuenta el origen de las parejas reproductoras. El yaguareté que nosotros íbamos a usar como parentales, como padres para criar, eran animales de zoológico, animales que bajo ningún aspecto deben salir a la libertad. Pero la seguridad no era el único requisito. Y el gran desafío fue que estos corrales debían criar con estos animales parentales crías salvajes, crías que tengan intacto su comportamiento salvaje, básicamente hacia el hombre.
Finalmente, Pedro diseñó un centro de cría con 4 corrales parentales de 1.200 metros cuadrados, 2 corrales de cría de 1,5 hectáreas y un gran corral de presuelta de 30 hectáreas que encierra los ambientes presentes en la región. Los corrales de 5 metros de altura llevarán 20 alambres eléctricos. Por su magnitud, la obra parecía difícil de llevar a cabo. Sin embargo, en apenas 11 meses y con una inversión de unos $400.000, ya se encuentra realizada en un 80%. Por un lado, fue imprescindible el aporte de un donante extranjero y 2 empresas privadas argentinas. Por el otro, los trabajadores correntinos aportaron su destreza, su compromiso y su invaluable apego a Liberá. Si hubiéramos encargado esto a una empresa constructora en estructuras metálicas, hubiera sido impagable, hubiera sido algo irrealizable. La única esperanza que teníamos es poder hacerlo con recursos propios, es decir, con la gente del lugar y con estas empresas argentinas que nos apoyaron. Y bueno, sin ninguna duda, las personas que trabajan en el día de hoy son gente de acá del lugar, son gauchos correntinos y trabajan increíblemente bien. En pocas semanas se podrán recibir los primeros yaguaretés parentales, dando inicio a un proceso dinámico que amalgama naturaleza y sociedad. Más allá de los aspectos ecológicos, el retorno del yaguareté tiene importancia cultural y económica. A medida que el turismo se perfila como la principal industria de Liberá, la llegada del yaguareté puede ser un importante factor de desarrollo. El Pantanal brasilero es un buen ejemplo. De ser un paraíso para los pescadores, en menos de 10 años se transformó en el mejor lugar del mundo para ver yaguaretés, convocando a miles de turistas cada año. Un estudio reciente indica que cada yaguareté del norte del Pantanal rinde en promedio unos $50.000 por lancha y por temporada. Esto redunda en un aumento de los beneficios económicos para las comunidades locales. Además, significa un profundo cambio de actitud hacia la especie por parte de los productores ganaderos del Pantanal. De ver al animal como un problema, comenzaron a verlo como una oportunidad. De hecho, un yaguareté puede rendir más beneficios económicos que el ganado que eventualmente caza. Com todo esse movimento de turismo para a observação de onça, você percebe que a percepção dos fazendeiros, dos pecuaristas, é outra. Que há 10 anos atrás, caso uma onça fosse e matasse um bezerro ou um animal dele, a primeira medida que ele ia tomar é tentar matar o animal, porque ele considerava a onça somente como um problema causador de um prejuízo econômico para ele. Agora, é diferente, se uma onça mata um bezerro nessa região, ele pensa, pô, a onça está aqui na região, de repente eu posso chamar turistas, posso montar uma pousada em minha fazenda, posso ter um retorno com isso. Então aqui, a observação de onças é muito ao longo dos rios, mas em muitas regiões do Pantanal já está tendo essa inversão e tendo um turismo direto na fazenda, na propriedade, em busca de onças. Então você tem totalmente uma inversão de valores, o que era a ideia 10 anos atrás de somente matar a onça, agora não, é preservar e enxergar a onça como um bem material, um bem que pode dar um retorno financeiro muito grande para o fazendeiro. Liberá tiene la oportunidad única de restaurar una población de yaguaretés. Hay espacio suficiente y adecuado y un equipo de profesionales con la capacidad de hacerlo. Pero el regreso del yaguareté puede transformarse en un fin mucho más importante, el de unir naturaleza y cultura, transformando la conservación del ecosistema en un objetivo común a la sociedad que lo habita. Yo creo que el valor de este proyecto es su globalidad. Aborda aspectos ecológicos, pero también aspectos sociales y de desarrollo económico de la zona. Es decir, va mucho más allá de la conservación de una sola especie. Consiste en la recuperación de todo un ecosistema y de utilizar al jaguar como especie bandera para el desarrollo económico de la región de Liberá. It's never easy and cheap to reintroduce a large predator, but from what I hear, the communities around here are keen to have the jaguar back. For no other reason than
it would be a tremendous boon to tourism, to the economy of the province. You can see it in the Pantanal in Brazil. When I worked there in the 1970s, jaguars were so shy you could never see them. Then tourists started coming. There were tourist homes built on the fazendas there. You go by boat on the river and the jaguars just lie there and watch the boats go by. It's a wonderful experience for visitors. You can have the same thing in the Iberá. And I think Argentina and Corrientes would be tremendously proud to have all the species that were here back again.